Veis, lo que Zacarías no ha sido capaz de creer cuando el ángel Gabriel se le apareció en aquella solemnidad del culto, en el lugar más sagrado de la tierra, con toda la pureza que eso conllevaba, lo que Zacarías no ha sido capaz de creer. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a Zacarías? Tu mujer se llenará de Espíritu Santo. No, el hijo, perdón, se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre de su madre. Eso que Zacarías no ha creído, ahora se confirma en la persona de su mujer. Ella ha creído esto. Estas dos mujeres, entonces, María e Isabel, a las que la sociedad del tiempo, con su norma religiosa y sus costumbres tan decorosas, pero tan inhumanas, había privado de la libertad de expresión. No podían hablar las mujeres, no era importante su palabra, no tenía ningún valor jurídico, no podían atestiguar en un proceso, aunque hubieran visto al asesino. Yo he visto al asesino, no me interesa, usted es una mujer callada, fuera. Todo eso que la sociedad le privaba, estas mujeres ahora se intercambian palabras que están llenas de vida. Y estas dos mujeres, María e Isabel, son revestidas, nos cuenta Lucas, de la misma autoridad del profeta, y con sus bocas pronuncian promesas que se han cumplido y anuncian palabras que van a cambiar el rumbo de la historia. La voz profética de Isabel ya no reconoce en María una simple pariente, sino que la bendice como la madre de su Señor, es decir, del Mesías esperado. Y Lucas, el evangelista, sigue añadiendo contraste sobre contraste en este increíble cuadro narrativo. En la casa del sacerdote Zacarías, aquel que ha tenido el privilegio de entrar en la sala del santuario para ofrecer el incienso a Dios, en esta casa, la única voz que se oye es la de su anciana mujer. El sacerdote, llamado a ser también profeta mediante su servicio litúrgico, se ha quedado completamente mudo. Y lleva para 6 meses, porque no ha creído a las palabras del ángel Gabriel. La bendición la va a dar su mujer, no el sacerdote. El sacerdote tiene que dar la bendición. No puede dar, está mudo. La bendición la da su mujer. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esa bendición que tocaba darla a un sacerdote, la pronuncia una mujer. Esa bendición va a acabar en una bienaventuranza, proclamando a María dichosa, porque ella sí que ha creído, ella sí, Zacarías no, el sacerdote no ha creído nada de lo que el ángel ha dicho. Esta mujer en cambio sí, por eso es dichosa, porque ha creído al cumplimiento de aquello que el Señor le había dicho. ¿Veis el contraste de Lucas? El sacerdote enmudece, la mujer bendice. El hombre del culto por ahora no puede saber lo que es la dicha, esa felicidad que proveniendo de Dios hace que la vida se viva de manera única. Y el sacerdote no sabe lo que es la dicha. La joven que lleva en su vientre la vida ya la está experimentando. Y sabes hecho, tú eres dichosa. El camino de fe de María no puede tener mejor inicio, si bien para ella ha tenido que dejar a un lado las sacrosantas reglas de la tradición religiosa. Y lo que bien empieza, bien acaba. Aunque en su recorrido María tenga que romper aún con más fuerza con todo aquello que se opondrá entre ella y la novedad que su Señor y Maestro le ofrece. En la casa de Zacarías se van a oír palabras muy fuertes, palabras de liberación. María ha sido ya proclamada dichosa por boca de Isabel por haber creído a las palabras del Señor. Esta va a ser la grandeza de María, haber creído a la palabra. Y esta grandeza, esta adhesión total a la palabra del Padre, va a ir caracterizando paso a paso su camino de fe. Porque las palabras a las que María ha dado su confianza no son ni simples promesas, ni abstractas esperanzas, sino propuestas concretas de vida, ser la madre del Salvador, que se van realizando con la colaboración de María, claro, y como ella, de quienes estén dispuestas o dispuestos a acogerlas. Como ha sucedido con María, la acogida de la palabra ha comportado que en su vientre el verbo se haga carne. Entonces el proyecto del Padre se realiza así, acogiendo su propuesta, y va provocando un progresivo cambiamiento en la persona de María y en todo quien esté, en toda la persona que esté dispuesta a dar, como María, su adhesión y esa colaboración generosa al proyecto. La efusión del Espíritu que ha colmado la vida de estas dos mujeres convierte su alegría
en un cántico de alabanza, donde sus voces se funden y se intercambian. El texto de Lucas, el texto griego, no dice claramente en boca de cuál de las dos mujeres se entona el cántico del Magnificat. Nosotros decimos que la ha entonado la Virgen María, pero Lucas esto no lo pone muy claro. Algunos manuscritos latinos del siglo IV y siglo V dicen que es Isabel la protagonista del Magnificat. Y también importantes padres de la Iglesia, como Orígenes y Ireneo, dicen que es Isabel el sujeto del cántico del Magnificat. Es posible que Lucas haya dejado el texto con esta ambigüedad. A nosotros nos parece muy bien que lo haya dicho María, pero dejémonos un poquito desafiar por esta ambigüedad del evangelista. De manera que el cántico se puede atribuir a las dos madres conjuntamente, como expresión de una espiritualidad judía que unía a través de la voz de estas dos mujeres al norte y al sur de Israel. Un país que estaba dividido, un cisma político terrible. Había un odio entre ellos, entre el norte y el sur. En estas dos mujeres ese odio se supera. Y en su cántico, en este cántico de alabanza, se siente realmente la espiritualidad de un pueblo que ha encontrado de nuevo su unidad. El Magnificat puede ser considerado como una síntesis teológica de toda esa espiritualidad del pueblo, donde a través de una docena de textos del Antiguo Testamento se recuerdan las esperanzas de Israel. Esperanzas que serán plenamente realizadas con Jesús y con su comunidad de discípulos. Este canto del Magnificat va a ser, como nos cuenta Lucas, va a ser como la melodía de fondo en el camino de fe de María. En su camino va a resonar siempre estas palabras. Y sorprende que Lucas haya recopilado textos de corte antimonárquico y anticlerical para componer un himno que se cante en la casa de un pío y devoto sacerdote. Porque proclamar que Dios ha derribado a los poderosos de sus tronos significa no reconocer algún poder que en nombre de Dios se ponga por encima de la gente, y mucho menos poder usar ese nombre para bendecir cualquier forma de opresión o de injusticia. Las palabras del Magnificat son palabras muy fuertes, hasta el punto que se ha llegado a hablar del veneno del Magnificat. Un veneno contiene ese cántico, porque tiene una fuerte denuncia de toda forma de poder que domine y someta a la gente. Por tal motivo era conveniente que el cántico quedase anclado en su lengua original, en griego, al máximo que se tradujera en latín, y que se escuchara lo más tarde posible en las lenguas vulgares. El cántico del Magnificat es la melodía de fondo del camino de María. Nosotros tenemos que aprender este cántico. Nosotros somos memoria de muchas oraciones medievales, de corte muy pesimista, como la Salve Regina, y no nos sabemos el cántico del Magnificat en memoria. Y lo que a María le ha acompañado en toda su vida ha sido el Magnificat y no la Salve Regina. Y es triste que los cristianos sabemos en memoria estas oraciones medievales, que serán muy importantes en su tiempo, pero que forman parte de una mentalidad pesimista, de peste, de carestía, de desgracia, de calamidades, en la que el mundo se encontraba, perdido. Hoy día no vivimos así, gracias a Dios, aunque hay muchas calamidades todavía. Pero en el camino de María, la melodía de fondo ha sido el Magnificat. Y ese teníamos que aprender también nosotros a memoria. Sería bueno que en la tradición de nuestra orden, además de la corona dolorosa, pudiéramos también realizar la corona de Leticia, comentando el Magnificat. Sería muy bonito esto, sería un honor a la Virgen, que ella ha ido siempre acompañada de estas palabras. Magnífica mi alma al Señor. Pues María e Isabel entonan este cántico profundo, y son palabras de liberación que van a ser realizadas en la historia a través de la comunidad de creyentes. Porque sabéis que en la medida en la que la buena noticia del reinado de Dios se vaya difundiendo entre la gente y se vaya dando a conocer el amor del Padre, este amor que no supera a nadie, ni siquiera a la Virgen, el amor del Padre. Todos aquellos regímenes que se levantan para oprimir y someter a la gente, que se revisten con los atributos del poder, sea religioso, político o económico, todos estos regímenes irán cayendo uno tras otro. El Señor será visto y comprendido como el Salvador, y todos los que así lo reconozcan, podrán, como ha hecho María, exultar en Él. Lucas, el evangelista, más adelante hablará en estos mismos términos de liberación. Jesús dirá: cuando estas cosas empiecen a suceder, cuando esté cayendo el régimen de la institución judía, cuando estas cosas empiecen a suceder, mirad y levantad la cabeza,
porque vuestra liberación está cerca. María saldrá de la casa de Isabel como modelo de creyente, colmada del Espíritu, con la vida que palpita y desborda en sus entrañas, portadora de esa buena noticia que va a ir transmitiendo a aquellos que encuentra a lo largo de su camino. Con su servicio, la muchacha de Nazaret, ese servicio que es expresión del amor que ha recibido, una muchacha pobre pero fecunda, con su servicio, María ha enriquecido la existencia de sus parientes. Lucas presenta a María como esa nueva arca de la alianza, la arca del Señor, que en el antiguo Israel fue causa de bendición para las casas que la acogieron. La casa que ha acogido María ha sentido esta misma bendición. Las palabras proféticas pronunciadas con voz femenina en la casa del sacerdote va a tener enseguida efecto en la vida de María. Si bien la actuación de las mismas se va a introducir de un modo singular, que ella todavía no conoce, pero que superará el alcance de esas mismas palabras. En el himno del Magnificat, para ver cómo se va superando el alcance de estas palabras, en el himno del Magnificat, por 2 veces se habla de la misericordia del Señor, referida a los que lo temen y a los que forman parte de Israel, pueblo de la alianza. María, en su camino, va a ir descubriendo el significado auténtico de esa misericordia, que no será como respuesta de Dios a la fidelidad de los suyos, a aquellos que lo temen, ni como premio a los que han pacientado el cumplimiento de las promesas, sino que esta misericordia va a ser como un regalo que precede cualquier necesidad del ser humano, independientemente de su comportamiento, de su apartenencia racial, cultural y religiosa. Esto lo va a entender María en su camino. En el Magnificat no se comprende esto. Será luego la sorpresa de descubrir qué quiere decir la misericordia del Señor. Porque el nacimiento del Hijo, el nacimiento de Jesús, para María va a ser el primer impacto de esa misericordia. Ahí se le van a abrir los ojos. ¿Qué significa la misericordia del Padre? Porque pensar esto que Jesús nace, nosotros nos gusta mucho en Navidad poner nuestros belenes y todo el romanticismo de las fiestas navideñas. Pero recordar una cosa importante. Jesús nace en el más completo y total anonimato. Tanto Mateo como Lucas cuentan que los únicos a darse cuenta de ello fueron los magos, Mateo, que eran paganos, gente despreciable, una especie de brujo, y los pastores, una especie de forajidos, de gitanos, cíngaros, nómadas. Se trata de 2 categorías de personas despreciadas por la institución religiosa judía, ya que eran consideradas excluidas, no solo de las promesas de Dios que había reservado para el pueblo fiel, sino también de la correspondiente salvación que el cumplimiento de las mismas habría comportado. Peores credenciales que atestiguaran el nacimiento del Mesías Salvador, Rey de los judíos, María no habría podido recibir. Peores de esto no habría podido imaginarlo. Que fueran los excluidos, los paganos y los forajidos a acercarse a ella. Porque de los sagrados palacios de Jerusalén no llega alguna respuesta o interés sobre las noticias que se rumorean. Si bien Herodes apenas supo de ese nacimiento, se molestara en consultar a los sumos sacerdotes y a los escribas, gente muy puesta en la escritura y en la observancia de sus preceptos. Pero nadie de la casta sacerdotal, que con tanta devoción oficiaba en el templo sus sagrados ritos, presta atención a esos rumores que corren por la ciudad santa acerca del nacimiento del Rey de los judíos. Tan concentrado en su rezo y en sus oraciones, tan escrupuloso en realizar el servicio litúrgico, que cuando Dios se manifiesta en la historia, son incapaces de reconocerlo. ¿Cómo le ocurrió al pobre Zacarías? Que incluso teniendo una visión del divino en primera persona, en el lugar más reservado y más sagrado de la tierra, en el momento más crucial del rito, no creerá en aquello que el ángel del Señor le anuncie. Extraña suerte la de la gente devota y religiosa, tan ocupada en las cosas de Dios, que cuando Él se manifiesta, no tiene ojos ni oídos para reconocerlo. Porque el Dios que nace sin etiquetas poco interesa a los administradores del culto. En cambio, los ojos y los oídos de María